Bienvenidos a Visiones y Versiones, programa de divulgación académica y cultural de la Universidad Surcolombiana, que cuenta con el auspicio de la Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social, de la División Administrativa de Proyección Social y Proyectos Especiales, la Agenda Cultural y el Centro de Producción Audiovisual. Hoy nos acompaña la doctora María Mercedes Hernández Enríquez, filóloga clásica, docente adscrita a la licenciatura en Literatura y Lengua Castellana de la Universidad Surcolombiana. Es muy importante en el contexto en que ella ha vivido la presencia indiscutible orientadora de sus padres educadores, uno maestro de la Universidad Central y su madre docente de la Universidad Nacional de Colombia. María Mercedes, bienvenida a Visiones y Versiones, programa de divulgación cultural de la Universidad Surcolombiana, y por favor cuéntanos de ese ambiente familiar académico en el que usted se forma. Buenos días, Sorinson. Bueno, sí, como bien lo señalas, mis padres han jugado pues un papel primordial en esa formación, ¿no? Siempre pues se desempeñaron en el ejercicio docente. En la última etapa, como bien señalaste, mi padre estuvo vinculado a la Universidad Central, pero también pues trabajó en el externado y en otras instituciones. Mi madre sí hizo toda su carrera académica en la Universidad Nacional, los dos egresados del programa de Sociología de la Universidad Nacional. Entonces yo creo que eso sí marcó de alguna manera esa inclinación y esa vocación por la docencia, ¿no? Siempre desde muy pequeña tuve todos esos elementos en casa, tuve la oportunidad también desde niña de acompañar a mis padres en sus clases universitarias, pues digamos que de alguna manera siempre eso estuvo presente en la casa, ¿no? Entonces yo creo que sí marcan esa profesión y ese desempeño y pues como esos derroteros, ¿no?, que tiene uno. Yo siempre pensé que iba a ser profesora, no pienso que haya pensado en otra posibilidad de otra carrera, siempre estuvo por ahí mi inclinación. En el campo de la formación de pregrado, posgrado, en el campo de la maestría y el doctorado, sería muy clave que nos dieras a conocer esas experiencias en el pregrado de la investigación sobre signos, en la maestría sobre campos léxicos y en el doctorado sobre el mito de Teseo. O sea, cuéntanos toda esa travesía que ha tenido que ver con su formación de pregrado y posgrado y también la investigación que ha estado ligada a los procesos formativos tuyos. Bueno, digamos que mi paso por la Universidad Nacional, que es donde hago el pregrado, pues era en filología, estudié filología clásica, griego y latín clásico. Digamos que mi vinculación con la universidad siempre, mi carrera universitaria estaba diseñada para ser en la Universidad Nacional. Yo no concebía como ir a otra institución, era como lo que había pensado. Y yo me encontré, cuando ya llegó el momento de inscribirme a hacer una carrera, realmente pues yo no tenía muy claro pues cuál carrera escoger. Sabía que me inclinaba por las ciencias humanas, pero no tenía claro qué era lo que iba a estudiar. Y entonces, haciendo el ejercicio de escoger la carrera, me encontré con filología clásica, lo que me llamó pues muchísimo la atención, porque pues hice una averiguación, era esa inmersión en el mundo griego, en el mundo latino, algo que siempre me apasionó desde niña. Entonces, pues obviamente mi mamá en ese momento estaba también en la Facultad de Ciencias Humanas, pues digamos que de alguna manera también pues facilitaba como que pues ese ambiente para poder también encontrar pues como todos esos elementos teóricos, metodológicos, pues para mí fue bastante importante. Yo hice un trabajo de grado sobre los signos, un texto medieval del siglo XII que consistió en una traducción del latín medieval al castellano y pues obviamente pues algunos comentarios filológicos. Con ese trabajo pues me gradué con honores de la Universidad Nacional y también estuve en un concurso de los mejores trabajos de la Universidad Nacional. Y gracias, digamos, a ese trabajo y a ese desempeño académico que tuve en la Nacional, también a partir de allí pues yo concursé en una beca con el ICETEX, que era una beca de sostenimiento para hacer estudios posgraduales en Madrid. Y pues yo me gané esa beca y con ella pues yo me fui a estudiar la maestría y después el doctorado en la Universidad Autónoma.
digamos que trabajo sobre campos léxicos, pero también relacionado con ese mundo latino, porque lo que hago es abordarlos desde la lexicología latina y desde la semántica latina, es que yo abordo ese trabajo de estudios. Y luego, posteriormente, pues continúo avanzando hacia el doctorado y ya ahí pues me inclino más hacia la literatura y obviamente pues que vuelvo a retomar también muchísimos elementos que tienen que ver con esa literatura griega, porque trabajo pues un mito griego, pero también es un mito leído a través de los latinos, ¿no? Porque son los latinos quienes dan a conocer todas esas historias maravillosas que nos ha dejado pues los griegos. Al regresar de España, usted tiene una vasta experiencia tanto en lo académico como en lo administrativo académico. Por favor, cuéntanos el desempeño profesional, tu paso por la Universidad Central, entre otras instituciones. Bueno, el paso por la Universidad Central se produce antes de que yo me vaya al exterior. Realmente pues yo empiezo a trabajar en la Universidad Central como docente cuando estaba terminando el pregrado en la Universidad Nacional. Una vez finalizo ese pregrado, pues sigo trabajando en la Universidad Central como docente, pero ya empiezo a tener pues un trabajo también administrativo. Estuve trabajando en la Facultad de Administración de Empresas, en Economía, donde me desempeñé como secretaria académica. Pues dado que pues era muy joven y pues estaba como en esos momentos, sabía que tenía que seguir estudiando y sabía que necesitaba el tener que salir del país, ¿no? Entonces es cuando busco esta beca, coincide y ya me voy pues a España, donde realizo mis estudios. Allí en España tuve la oportunidad de trabajar con una fundación adscrita a la Universidad Complutense. Entonces trabajé en un centro de estudios superiores que era adscrito a la Universidad Complutense. Allí estuve trabajando también como administrativa, estuve trabajando en temas de movilidad internacional de los estudiantes en el programa Erasmus. Después, en el 2011, regreso a Colombia, me vinculo a la Universidad EAN, donde trabajé como docente. Posteriormente pasé por la Universidad de Uniagraria, allí fui directora del Departamento de Humanidades de la Universidad Uniagraria. Luego, por el destino, estuve trabajando en la Universidad de Cundinamarca como docente, cuando me presenté aquí a la convocatoria de la Universidad Surcolombiana en el año 2019 y bueno, pues me la gané y me vine sin pensármelo dos veces. María Mercedes también ha incursionado en el campo editorial y en el campo del desarrollo de trabajos de selección de poesía. Aquí están en nuestras manos 10 mujeres poetas cantan a la tierra. Cuéntanos de las publicaciones que ha realizado y de la experiencia en el campo editorial. Bueno, digamos si este es un trabajo editorial que pues es diferente del artículo académico. Esta fue una propuesta que salió con un amigo que es poeta. Hicimos, aprovechando pues que yo estaba de directora de Departamento de Humanidades, hicimos un evento donde invitamos a mujeres poetas que escribieran a la tierra y digamos que tratamos pues de hacer un homenaje, ¿no? Pues yo en este ejercicio pues lo que hice fue, digamos, como hacer la compilación, hacer el ejercicio editorial, hacer el prólogo, hacer el evento, porque pues esto fue con evento, y con el otro amigo que también pues hizo pues una labor bastante importante en ese ámbito, ¿no? Y digamos que como él era poeta, él siempre me decía, es que usted no es poeta, usted es ensayista, ¿no? Entonces, pues claro, lo mío no es la poesía, sino más bien escribir ensayos. Entonces, yo más bien me he dedicado a escribir temas que recogen, digamos, esa pervivencia del mundo griego y latino en la actualidad. Es lo que yo hago y lo que me apasiona hacer, ¿no? Y de hecho, pues el libro que va a salir ahora aquí de la Universidad Surcolombiana
es sobre ese tema, ¿no? Cómo perviven esos temas, digamos, tan distantes en tiempo y en el espacio, pero que también los vemos muy cerca. Digamos que ahí también el matiz es que también esos ya no son leídos por los antiguos, sino que tienen como telón de fondo también a Jorge Luis Borges, ¿no? Porque Jorge Luis Borges también va a jugar pues un papel muy importante, digamos, en esa transmisión de ese conocimiento, y va a marcar, digamos, va a dejar una huella en la literatura, en el cine, para la posteridad, ¿no? Con Jorge Luis Borges se marca un antes y un después también desde esa mitología, y cómo él vio esa mitología, cómo resignificó esa mitología. Entonces, pues es bastante pues importante. María Mercedes, vamos a unos compromisos institucionales y ya regresamos con Visiones y Versiones. Gracias por continuar con nosotros en Visiones y Versiones, programa de divulgación académica, artística y cultural de la Universidad Surcolombiana. María Mercedes, entre esos periplos de Bogotá, España, Bogotá, ¿cómo se dio la adscripción suya a la Universidad Surcolombiana como docente? Bueno, yo estaba trabajando en la Universidad de Cundinamarca, pero bueno, digamos que sabía que era como un momento de buscar otros derroteros, y vi la convocatoria para un docente de planta en la Universidad Surcolombiana. La verdad, pues me inscribí sin tener como mayor expectativa. Lo hice como un ejercicio de, bueno, lo hago, y pues fui pasando. Y fui pasando, y pues cuando me di cuenta pues había pasado del todo. Entonces pues digamos que tuve que tomar una decisión, ¿no? Para mí pues fue grato, digamos, el concurso, porque realmente era en un área en la que me desempeño bien, en la que pues me gusta hacer, ¿no? Porque muchas veces los profesores que somos del área humanística, bueno, yo creo que tú lo sabes, terminamos trabajando muchas veces como profesores secundarios de otras profesiones, ¿no? Porque pues digamos que en el sistema educativo siempre se está, digamos que la educación humanística es importante, pero termina siendo complementaria pues en las ingenierías, en el derecho, en la administración. Entonces yo siempre me había desempeñado más como en esa función. Bueno, en la Universidad de Cundinamarca estaba trabajando en un programa también específico de mi área, pero pues era el momento de cambiar pues por temas también laborales. Y aquí pues también se me daba esa oportunidad, pero de planta, y pues tener una dedicación pues más amable, y digamos como también de un respeto frente a ese docente, en la manera de contratación, en estar en el área en el que uno se desempeña, donde uno pues está con sus pares académicos. Entonces pues eso también pues es maravilloso, ¿no? ¿Qué temas y qué áreas del conocimiento tuviste que exponer ante los jurados para el concurso? Bueno, yo me presenté al área de lingüística, entonces tuve que, en el ejercicio docente, tuve que abordar la sociolingüística, aunque pues yo me inclino más por la semántica, por la semiótica, por la lexicología, pero bueno, abordé la sociolingüística porque era el ejercicio, y bueno, hay muchos elementos que uno desde estos otros enfoques como la semántica, pues tiene uno que abordarlo desde la sociolingüística. Y en el ejercicio investigativo yo propuse sobre la lectura crítica de los superhéroes norteamericanos del cómic, pues que también pues resultó bastante interesante, y de hecho pues oriento un curso de lectura, de comprensión lectora, y abordamos la lectura de cómics de superhéroes. Cuando inicia las actividades aquí que hacen la agenda para los docentes, ¿qué asignaturas terminas liderando? Bueno, el primer año estuve dando lenguaje y discurso,
estuve dando historia de la lengua castellana, que sigo dando historia de la lengua castellana, y comprensión lectora. En este momento estoy dando análisis gramatical, historia de la lengua y comprensión lectora. Dentro de la proyección del programa de la licenciatura en literatura y lengua castellana, ¿en qué tipo de actividades investigativas está involucrada hoy? Semilleros, grupos de trabajo, revistas, publicaciones, programas de radio, de televisión. ¿Qué se está haciendo en ese campo? Bueno, en el programa pues estoy adscrita al grupo IUDEX, que es el grupo del programa de licenciatura en literatura y lengua castellana. Yo tengo un semillero de investigación que se llama Pandemia Lingüística, que surgió cuando el confinamiento y pues digamos que surgió como un ejercicio de clase. Pero en este momento pues ya llevamos un año recopilando términos, digamos desde la lingüística aplicada trabajamos lo que es la lexicografía, la lexicología, la semántica léxica, y también pues digamos que tenemos una página web con dominio restringido adscrito al programa, donde hemos pues digamos trabajado algunos de los términos, los estamos subiendo. Digamos que pues hace un trabajo pues bastante interesante, porque a medida que la pandemia se fue extendiendo pues fue creciendo el espectro de investigación, ¿no? Porque pues esto surgió como un ejercicio, pero ya después de más de un año pues esto ha dado muchísimos elementos para estudiar. En este momento nos encontramos haciendo los análisis de tipo léxico-semántico, porque son bastantes los que ha arrojado este trabajo con el semillero, y algo que resulta muy grato es que digamos que como estudiante de lenguas pues uno sabe que la lengua es un sistema vivo, que la lengua es un sistema dinámico, que se ve, que tiene una interdependencia con todos esos fenómenos socioculturales. Uno lo sabe, pero digamos que es muy difícil como percibirlo en el tiempo, ¿no? Entonces pues uno sabe que hay ciertos momentos de la historia que han marcado digamos como esos cambios en el lenguaje. Entonces podemos hablar de la revolución industrial, de la revolución tecnológica, de la revolución de las comunicaciones, pero ver todo esto que nos ha generado la pandemia pues nos permite ver ese movimiento del lenguaje de una manera apresurada que pues muchas personas no han podido verlo, ¿no? Pues se ha hablado sobre eso, pero poderlo percibir, esos de generaciones en generaciones, y nosotros, digamos, sí, la pandemia ha traído pues muchos inconvenientes, pero también nos ha traído, digamos, algunos fenómenos a los que uno se puede aferrar y sacarles partido de alguna manera, ¿no? Eso es lo que se ha podido hacer. A nivel del lenguaje, ¿qué tipo de connotaciones tiene? Por ejemplo, angustia. Sí, bueno, digamos que esos elementos se han abordado más desde la lingüística cognitiva, ¿no? Entonces, sí podemos asociar ciertos elementos que están más digamos como relacionados con lo que es el temor, como lo que es la angustia, y que además se junta también como con ese pensamiento de los jóvenes que sienten que bueno, que para dónde van, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa con esta pandemia y con todos esos elementos? Terminan, digamos, como de acrecentar esos fenómenos, ¿no? Digamos que eso desde la lingüística cognitiva, en esos elementos. Desde la semántica podemos decir que ha habido una actualización de términos, hay alguna revitalización de términos y también hay un desgaste de términos, ¿no? Estuve haciendo un ejercicio esta semana, digamos que de los 220 términos que hemos analizado hasta ahora, porque todavía hay un repertorio ahí pues que no se han analizado, más o menos como más del 50% son términos nuevos. Qué bien. María Mercedes, para la universidad y para ti resulta muy gratificante que, estando recién llegada a la universidad a prestar sus servicios, usted se haya ganado un concurso del Fondo Editorial para publicar un libro. Cuéntanos de este caso del Fondo Editorial. Bueno, cuando yo me vinculé a la universidad, el 10 de febrero del 2020, estábamos en un momento pues como de periodo intersemestral, porque empezábamos semestre en febrero. Yo realmente alcancé a ir como a 2 semanas a clase cuando ya me fui para la casa, y estaba el concurso docente.
pero pues yo no había tenido como, no estaba informada de eso, pues por las dinámicas de la universidad, pues uno recién llegaba. Y estando en pandemia, pues, y Semana Santa, pues me enteré del concurso. Entonces, pues yo aproveché y organicé en esos espacios una serie de documentos, hice también, pues yo ya venía trabajando sobre esos temas, algunas cosas que tenía, unas investigaciones, y lo que hice fue como pues aprovechar el espacio y ponerlo en modo libro, ¿no? Y bueno, pues trabajé en ello y sí, me gané el concurso. Ese es el tema mitológico, ¿no? Sí, ahí abordo, era un poco lo que comentaba, ahí abordo el personaje del Minotauro, que está vinculado al mito de Teseo, abordo al Minotauro, pero lo abordo en la poesía española, pero lo abordo a la luz de La Casa de Asterión de Jorge Luis Borges. Entonces, digamos, no tomo el Minotauro griego como tal, pues obviamente que Borges toma el griego, pero yo lo tomo a la luz de Borges y cómo, digamos, Borges marca ese filtro, esa lectura para esos autores, y bueno, y especulo un poco por qué Borges podrá constituirse como referente y por qué ese mito, si pues también, digamos, ha llegado por otras fuentes, por qué es Borges y por qué Borges, digamos, tiene tanta influencia sobre ello. ¿Qué me va a preguntar para pensar? ¿Qué convocatoria le hace usted a los jóvenes bachilleres del Huila con respecto a la carrera donde usted trabaja? Pues considero que una carrera de literatura y lengua castellana, pues es un privilegio, ¿no? Poder, digamos, reflexionar sobre la lengua, reflexionar sobre la literatura y disfrutar. Digamos, eso es algo que es tan cotidiano, que está tan presente, pero que no le dedicamos a la reflexión. Me parece pues que es un privilegio, ¿no? Por ejemplo, en el curso de comprensión lectora que estamos viendo ahora, que trabajamos sobre los cómics, los estudiantes ayer hacían una reflexión muy interesante y decían, profe, es que todo lo que hemos visto en la carrera en cuanto al lenguaje, en cuanto a los semióticos, lo semiológico, pero también en cuanto a lo literario, lo estamos viendo aquí reflejado, ¿no? Entonces es un mundo que tenemos al lado, pero en el que no reflexionamos ni pensamos en ello, ¿no? Porque como que lo tenemos y está ahí, pero no hay una reflexión interesante sobre ello. Yo pienso que reflexionar sobre esos elementos pues es un privilegio, ¿no? María Mercedes, gracias por acompañarnos en Visiones y Versiones, programa de divulgación académica, artística y cultural de la Universidad Surcolombiana. Gracias por estar con nosotros y a ustedes por acompañarnos. Hasta el próximo programa.